1, Maletín de Mr. Kennedy, 2007. En WrestleMania 23, y para sorpresa de muchos, Mr. Kennedy se hizo con la victoria y levantó el maletín que en los 2 años anteriores habían levantado Edge y RVD. La gente estaba entusiasmada con lo que parecía un push para el bueno de Ken, pero nada más lejos de la realidad. Al mes de ganarlo, concretamente el 7 de mayo, Edge desafió a Ken por el maletín, atacándolo brutalmente y consiguiéndolo en apenas 7 segundos. Y tan solo un día después, en las grabaciones de SmackDown del 8 de mayo, lo canjearía. Ese mismo día Undertaker había defendido su World Heavyweight Championship contra Batista en una Steel Cage que yo personalmente aún recuerdo. En esta época había cosas decentes en SmackDown, y después Mark Henry había atacado a Taker. Edge aprovechó la ocasión para canjear y ganar el título de los pesos pesados por primera vez en su carrera. Sin embargo, poco tiempo después se vería forzado a abandonarlo tras una lesión, siendo ganado por Great Khali. Ahora bien, ¿por qué no le dieron entonces el maletín directamente a Edge, si pretendían que Ken lo defendiera sin honra alguna? Lo cierto es que Edge era el ganador original de la lucha, pero tuvo que abandonar la lucha. El motivo es muy simple. En un gran spot, Jeff Hardy aplica un diving leg drop a Edge sobre una escalera, y ambos son sacados por precaución. Rápidamente se pensó en quién debería llevarse el maletín. Se pensó primero en Orton, pero la gente le apoyaría por ser un gran talento en ascenso, por lo cual se decantaron por alguien sin demasiados seguidores, en este caso Mr. Kennedy, alguien de quien nadie se acordaría, y medianamente lo consiguieron. El wrestling esta vez fue real. En mi opinión, Ken debería haber cobrado el maletín y después se podría haber enfeudado con Edge de cualquier manera, pero en la WWE son muy reacios a dar pushes si ellos no consideran a los luchadores merecedores de ellos. Mala suerte. Esto nos sirve para recordar que Kennedy pasó sin pena ni gloria por WWE, si bien tuvo un personaje interesante y dejó buenas luchas a su paso, no es precisamente un luchador que haya marcado una época pese a tener un gran logro. Fue el último luchador al que se enfrentó, y derrotó, Eddie Guerrero. 2 Maletín de John Cena exclusivo por el título de la WWE, 2012. Para los directivos de la WWE, un logro no es un logro si no lo ha ganado Cena. Parece ser que a excepción del campeonato intercontinental, que aunque aún no lo ha poseído nunca, quizás lo haga eventualmente debido al push que dicho cinturón está recibiendo ahora. Expuesto esto, centrémonos en esta posesión de maletín y lo que supone más tarde. En Money in the Bank 2012, Cena ganaba su oportunidad titular al golpear a Big Show con el maletín en la cabeza, soltándose de manera inesperada y quedando victorioso en sus manos. Previsible. El 16 de julio de 2012, tras un combate entre el entonces campeón de la WWE CM Punk y Big Show, Cena anunció que canjearía su maletín en el round número 1000, que se celebraría el 23 de julio. Cena derrotaría por descalificación a Punk tras que Show interfiriera atacando a Cena, reteniendo Punk el título, y siendo de esta manera Cena el primer hombre que perdería el combate una vez canjeado el maletín. Todos sabemos lo que ocurrió después. Show continuó atacando a un desválido Cena ante la atenta mirada de Punk, mirada que también observaría cómo The Rock salía a atacar a Show y le robaba el protagonismo. Punk después golpearía a Rock y le aplicaría una GTS, haciendo su turno él. La importancia de este infructuoso canjeo reside en que separa el reinado de 434 días de Punk en 2. La primera parte dura ese mismo día y se identifica con la etapa fase del mismo, donde Punk tiene buenos rivales ante los que puede ofrecer grandes luchas, como son las que tiene contra Villano Jericho, destacando desde mi gusto personal su feudo con este último. La otra parte es la que viene a continuación, una etapa donde Punk dirá el sentido del personaje, convirtiéndose en un villano clásico con promos insultantes, ataques sucios y escapes por la puerta de atrás. El punto máximo de esta etapa se produce cuando Punk se alía con Heyman, peligroso dúo al micro, probablemente insuperable, tanto el luchador como el manager amaban el micro, era casi un enfrentamiento entre ambos para decidir quién era el mejor. El canjeo de Cena fue importante para sostener y dar fuerza a CM Punk en el resto de su reinado. Pero, aún así, los rivales de Punk se limitaron al propio Cena, Big Show y un rival en ascenso, terminando obviamente con el ya citado Rock, que en mi opinión sobró totalmente en esta storyline. Solo y por medio de esto Punk pudo después enfrentarse a Undertaker en WrestleMania X6 y ofrecer un buen combate. 3 Maletín de Dolph Ziggler exclusivo por el World Heavyweight Championship. También en 2012 se da un caso particular.
Un Dolph Ziggler. Él se hacía con el maletín del WHC, y se preparaba para llegar nuevamente a la gloria. Quizás me equivoque, pero es probable que Ziggler sea el hombre que más veces amagó con canjear el maletín, al tiempo que tenía feudos con Jericho y Orton. Pero si hubo un momento crítico fue cuando puso el maletín en juego contra Cena en TLC 2012. Muchas cosas pasaron por mi cabeza ese día. Cena había fallado en su canjeo por el título de la WWE, y todo parecía indicar los Bookers le tenían preparado un premio de consolación a John. Sin embargo, el milagro se obró y Ziggler se llevó el título. Subiría entonces Big E. Langston al roster principal y se convertiría en el guardaespaldas y aliado de Ziggler, y de la que era su amada Ashley. Ziggler y Langston tendrían un feudo con Team No Tag Team que poseía los títulos por parejas de la WWE en aquellos tiempos, siendo derrotados por ellos en WrestleMania. Aún así, Ziggler rozaría la gloria la siguiente noche en Raw. Del Río acababa de derrotar a Jack Swagger cuando Ziggler entraba a la arena y hacía efectivo su contrato, canjeando y ganando el título. Todo parecía idílico. Ziggler iba a defender en un ladder triple threat match ante Swagger y Del Río, pero desafortunadamente Dolph se lesionó y no pudo competir, siendo esa lucha sustituida por un kid match entre los otros dos competidores, que se saldó con victoria de Alberto. En el siguiente evento, Payback, Ziggler perdería el título ante Del Río, siendo su reinado muy pobre y sin defensas exitosas. Esta es la historia de las ilusiones truncadas de Ziggler, gran profesional que más de una vez ha sido privado de un push por las lesiones o falta de confianza. 4 Maletín de Damien Sandow exclusivo por el World Heavyweight Championship, 2013. En el combate por el maletín para el WHC de Money in the Event 2013 participarían los dos miembros de un tag team conocido como Rhodes Scholars, Cody Rhodes y Damien Sandow. Sandow traicionaría a Cody al final del combate, haciendo que este pasara a face, y ganaría el maletín. En ese preciso instante, acaba la carrera de Sandow en WWE, y no después como se suele decir. Sandow venía como un interesante luchador técnico de buena planta aderezado con un personaje muy fresco de un cultivado intelectual él con gran carisma y buenas frases. El maletín parecía que le ayudaría a culminar su pronta carrera en WWE como de alguna manera había hecho Del Río 2 años atrás. Pero claro, toda semejanza con el mexicano es pura coincidencia. Sandow comenzó a perder en Raw y en SmackDown de manera obscena, dándole el papel de jover prematuramente, más teniendo en cuenta que era aún el poseedor del maletín. Tuvo derrotas ante gente como RTR Santino Marella, para que se hagan una idea. Pero llegó el momento del canjeo. En el PPV Gina C y John Cena batió a Del Río ganando el World Heavyweight Championship. Un día después, Sandow atacaría a Cena para cobrar su maletín, perdiendo ante Cena al ser cubierto tras una... Sandow habría perdido la oportunidad de su vida, y su carrera parecería haber tocado fondo. Se equivoca. A Sandow le quitaron lo mejor que tenía, su personaje. Se volvió un luchador genérico, aburrido, pasando después al personaje de imitador patético que ha durado hasta nuestros días. ¿Qué hizo mal Sandow? La WWE llevaba planeando la unificación de títulos desde hacía tiempo, y el maletín del título mundial menos importante, el WHC, había ido a parar a las manos de un luchador sin apoyos internos en la empresa, y que obviamente no iba a tener la credibilidad necesaria para una unificación, y menos aún tendría oportunidad remota de derrotar al propio Cena. Sandow tan solo fue una piedra que la WWE se sacudió, quitándole importancia al maletín, haciendo ver al poseedor de este como pobre e indefenso. Digamos que la WWE escupió en su propio plato, y parte de esta decisión se vio después en la necesidad de que el canjeo del siguiente maletín se diera en WrestleMania y con Brock Lesnar de por medio. Los 2 años anteriores 2 maletines habían sido tirados.